7:52 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto un diálogo en los próximos minutos con el doctor Ismael Quintana, constitucionalista, para hablar de algunos temas de interés en la coyuntura. Uno de ellos tiene que ver con la elección de autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fue reelegido Andrés Fantoni con 6 votos afirmativos y una ausencia. Se mantiene en la presidencia del Consejo para 2 años más bajo la figura de prórroga. Bien, con este antecedente esta saludar al doctor Ismael Quintana, constitucionalista, y decirle qué significado tiene esta coyuntura de la reelección de Andrés Fantoni en el Consejo, y también al señor Enríquez para la vicepresidencia, el rumbo del Consejo, sabiendo que tiene entre manos la designación de importantes autoridades a través de procesos. Ya se aprobó el reglamento, como la primera autoridad, la Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Defensor del Pueblo, entre otros. Doctor Ismael Quintana, buen día. Buenos días, querido Miguel, un abrazo para usted y por supuesto un saludo grande también para la audiencia de Radio Democracia. Primero empiezo ofreciendo disculpas porque había querido estar ahí en cabina. Lamentablemente el tráfico de esta ciudad, que cada día es más insoportable, no me ha dejado llegar, al punto de que me he tenido que orillar para estacionarme y poder conversar con ustedes. No me gusta generalmente hacer entrevistas así en el auto, pero lamentablemente las circunstancias me obligan, así que ofrezco disculpas para quienes nos están mirando a través de las plataformas de Radio Democracia. Luego, ¿qué trascendencia puede tener la elección de las máximas autoridades en una institución que es absolutamente inútil? Yo le diría que ninguna. Es decir, ¿qué importancia puede tener que el señor Fantoni se vaya a mantener 2 años más frente al Consejo de Participación Ciudadana, cuando durante todo el tiempo en el que él ha estado frente a la institución, los procesos de designación de autoridades no han avanzado? Yo creo que ninguna. Es decir, creo que el tiempo nos da la suficiente prueba de que esta es una institución absolutamente inútil, que resultó lamentablemente ser lo que ya muchos anticipaban cuando se puso en vigencia este texto constitucional. Ahora, a propósito que estamos debatiendo incluso la viabilidad o no de un proceso constituyente, muchos advertían que el Consejo de Participación Ciudadana era un mal experimento, un mal invento del correísmo extirpado de los sistemas constitucionales de Venezuela, de Bolivia, y bueno, el tiempo nos ha dado la razón, ¿cierto? Entonces, ¿qué expectativa podemos tener de un órgano, insisto, que está cooptado por gente que ahora está, o que estuvo cooptado por gente que ahora está vinculada al caso Ligados, por ejemplo, donde sabemos que había una clara mayoría afín al correísmo que quiso tomarse por asalto las instituciones de control, pero que cuando no ha estado tomada por el correísmo tampoco es que ha caminado? Al día de hoy esa institución ya no tiene afortunadamente ya no tiene ningún sesgo correísta. Pero fíjese usted que no se quiso avanzar en los procesos importantes, como por ejemplo el caso del relevo de la fiscal general del Estado, básicamente porque el argumento fue, y este fue el argumento de Fantoni, que el Consejo no estaba integrado todavía por sus 7 miembros, sino que faltaba que la Asamblea posesione o al señor Rosero o al señor Ayerbe, y que por esa razón no les daba la gana, perdón que sea así de duro, de avanzar en los procesos de designación de autoridades. Entonces, un consejo donde la palabra vagancia es la regla general, y yo creo que esto no va a mejorar. Es decir, si usted me dice que de aquí a diciembre, como han ofrecido ellos, tendríamos ya nuevo fiscal general del Estado, no les creo. Si ellos me dicen que de aquí hasta enero tendríamos ya nuevo Consejo Electoral, nuevo Tribunal Contencioso Electoral, tampoco les creo. No han podido avanzar con un proceso tan sencillo como es el caso, porque ni siquiera implica un concurso, sino es un proceso básicamente de designación sobre la base de ternas que para el efecto se remiten por parte de distintas fuentes del poder. Y ni siquiera la renovación del Consejo de la Judicatura se ha podido dar.
por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces yo creo que la conclusión es, acá, no importa quién lo presida, si es el cura Tuárez, si es Hernán Ulloa, si es la señora Sofía Almeida, si es desafortunadamente el señor Allen Berbera, o si es Andrés Fantoni, por quien yo guardo un aprecio personal, se lo debo decir. Pero ese aprecio personal que yo tengo por este funcionario no significa que no lo debamos criticar y cuestionar. Y creo que las demoras en los concursos generan una deuda importante con el país, al punto que usted, por ejemplo, ha tenido prácticamente que obligar a la fiscal general del Estado a quedarse prorrogada, cuando probablemente la doctora Salazar tenía ya otros planes para su vida personal, básicamente por la vagancia y la desidia de la gente del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces yo creo que más bien el debate debe enfocarse en cómo vamos a implementar el mecanismo para desaparecer de una buena vez por todas a este mal invento del correísmo. Y mientras esto sucede, lo que se ha anunciado la semana anterior, doctor Quintana, es ya está aprobado el reglamento, en 6 meses habría autoridades, y mientras tanto no hay un suspenso, precisamente por lo que usted señala, ¿qué va a pasar en el camino cuando todavía no hay una definición? ¿Se va a Asamblea Constituyente? ¿Será la Asamblea Nacional de la Reforma Parcial o las enmiendas? En lo que quedaría el Consejo de Participación, porque hay conciencia y consenso de que debiera desaparecer el Consejo de Participación. Bueno, hasta mientras, digamos, entre que el presidente finalmente nos hace una propuesta ya más concreta sobre ideas ya certeras de si vamos a ir al proceso constituyente o si va a escuchar la sugerencia que le hacen otras voces de ir a una reforma parcial. Personalmente usted conoce mi posición, Miguel. Yo soy partidario de un proceso constituyente porque creo que los cambios que requiere el régimen constitucional ecuatoriano son tantos y tan profundos que los parches ya no alcanzan. Muchos creen que la calentura está en las sábanas y muchos creen que los problemas del país se van a resolver solamente desapareciendo a este órgano. Sí, tal vez mucho de la debacle institucional que vivimos, en el que las instituciones están por años completos en manos de prorrogados y de subrogantes, es sobre la base o es en gran medida gracias a la desidia de los miembros del CPCCS. Pero el CPCCS no es el único problema ni siquiera institucional del país, peor hablando en términos generales. Entonces, mientras el presidente nos aclara cuál va a ser el camino, porque él nos propuso una constituyente en la campaña, yo respaldaría en principio esa propuesta. El Consejo tiene que seguir haciendo su trabajo. Es decir, incluso aunque entráramos en un proceso constituyente, incluso aunque se instalara una asamblea constituyente para efectos de redactar el eventual nuevo proyecto de constitución, todas las instituciones del poder que están o que han sido creadas a la luz de este desastre de constitución que es la Constitución de 2008, van a tener que seguir operando. Entonces los concursos van a tener que avanzar y quedarán hasta la etapa que queden o culminarán con las designaciones, y eso no va a impedir que paralelamente el proceso constituyente pudiese avanzar. Sin duda alguna, querido Miguel, sea por la vía de una reforma parcial o sea por la vía de un proceso constituyente, que a mí me parece la más adecuada, el Consejo de Participación Ciudadana va a entrar en la discusión. Como usted decía al inicio de esta conversación, creo yo también firmemente que, salvo el caso del correísmo, evidentemente, usted tiene un consenso generalizado, no solo a nivel de organizaciones políticas, sino lo más importante, a nivel de sociedad civil. Hay ya una conciencia, hay ya un concierto de voluntad en el sentido de entender que este órgano tiene que desaparecer. Entonces, en el proceso constituyente este tema va a estar, o en el proceso de reforma parcial. Ahora, una cara de la moneda o la primera parte de esta película es desaparecer al órgano. Lo otro es en manos de quién va a recaer la potestad tan importante y tan delicada de designación de autoridades de control. Vamos a volver a lo que tuvimos, digamos, hasta el sistema constitucional del 98, es decir, que sea el Parlamento, lo llamemos Congreso, lo llamemos Asamblea, como quiera que se llame en la hipotética nueva Constitución, o vamos a caer en esto que la Corte absurdamente le obligó al expresidente Lasso a proponer. Recuerde usted que cuando el presidente Lasso inicia el proceso de consulta popular y le
manifiesta al país su propuesta de modificación constitucional. La idea de Guillermo Lasso en su momento fue desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, ¿se acuerda? Y le presentó a la Corte Constitucional el proyecto de convocatoria a consulta popular, el proyecto de enmienda constitucional. ¿Qué le dijo la Corte? La Corte le dijo que eso trastocaba los elementos constitutivos del Estado y alteraba la estructura fundamental de la Constitución, y que por lo tanto ese cambio no podía darse por la vía de la enmienda, sino que necesariamente debía darse por la vía de la reforma parcial. Pero no se quedó ahí, que debió haberlo hecho, porque es una Corte que no se autocontiene, ¿no? Es una Corte que cada vez va asumiendo competencias que la Constitución y la ley no le asignan. Entonces, sobre la base de esa arbitrariedad jurisprudencial, le dijeron al presidente Lasso que, si bien podía canalizarse este cambio por la vía de la reforma parcial, si lo que él quería era desaparecer el órgano y trasladar las competencias de ese órgano a la Asamblea Nacional, que era la propuesta del presidente Lasso en ese momento, el régimen o el sistema, ojo con esto que es peligrosísimo, por eso yo no soy partidario de las reformas parche, porque la Corte, por ejemplo, en el caso de los concursos de méritos y oposición, le dijo al presidente Lasso: si usted va a trasladar la potestad nominadora al Congreso, no puede ser como ocurría antes, sobre la base de ternas o al dedazo, sino que la Corte dijo básicamente que este sistema nefasto y mentiroso que tenemos hoy de la meritocracia, supuestamente, usted lo tenía que trasladar a la Asamblea Nacional. Y por eso la enmienda propuesta por el presidente Lasso en gran medida era harto engorrosa, no porque el presidente en ese momento lo quiso proponer así, sino porque la Corte le obligó. Y si usted revisa la propuesta de Lasso, era básicamente mantener el sistema de concursos, pero ya no en manos del CPCCS, sino en manos de la Asamblea Nacional. Entonces, ese tipo de cosas van a tener que entrar a discusión, ¿no es cierto? Porque si vamos a devolverle a la legislatura, que yo creo que es el mecanismo menos malo, de algún modo, y más sincero, porque entendemos que esta clase de nombramientos de fiscal, de procurador, de superintendentes, de vocales del CNE, de vocales de la Judicatura, son nombramientos esencialmente políticos y no, lamentablemente, no son de carácter técnico. Entonces, dejemos que las cosas se hagan con sinceridad. ¿Qué ganamos manteniendo este sistema tan mentiroso de la meritocracia? Pero hay dictámenes en donde la Corte obliga a hacerlo. Y por estas y otras razones, querido Miguel, yo creo que este tema del Consejo de Participación Ciudadana no puede quedarse solo en una reforma parche, porque si nos vamos por la reforma parche, vamos a tener que obligarnos a mantener este sistema que ya vemos que no sirve, que ya vemos que genera inestabilidad, que ya vemos que genera que no puedan haber los procesos de renovación dentro de los tiempos que la Constitución establece, ¿no es cierto? Entonces, para eso está eventualmente un proceso constituyente. Mientras se mantiene el Consejo de Participación y llegan los canales para las reformas o desaparición del CPCCS, simplemente este Consejo va a seguir funcionando con autoridades ya renovadas, la continuación del señor Fantoni, pero también con suplentes. Incluso ayer sesionaron 6, la señora vicepresidenta Bonifaz está enjuiciada penalmente, que es otro ámbito. Sin embargo, la Corte Constitucional tiene una deuda pendiente de resolver el caso que con urgencia estableció el entonces presidente de la Corte, Alí Lozada. Les dio 24 horas para que entreguen los informes, vieron los informes y ahí está quedado ese caso que no le da certezas también para que pudiera entregar incluir a otro suplente al Consejo de Participación Ciudadana. De la selectividad con la que en muchas ocasiones obra la Corte Constitucional. La palabra celeridad depende de cuál es el caso en agenda. Lamentablemente es así. Yo venía escuchando la entrevista a mi buen amigo, al doctor Henry Cucalón, y él decía, parece que hay una arremetida contra la Corte. Yo respetuosamente discrepo, no se trata de una arremetida, pero creo que tampoco está bueno aplaudir como focas todas las decisiones que la Corte adopta y poner en el Olimpo de los dioses a los miembros de la Corte, porque ni son robots,
ni son perfectos. Son tan seres humanos como usted y como yo y como quienes nos están escuchando, y se equivocan. Y lamentablemente la Corte de un tiempo para acá viene equivocándose garrafalmente en muchos temas, ¿no? Usted comentaba el asunto de los estados de excepción, donde la Corte desborda ampliamente el ejercicio de competencias. Ayer veía este auto de verificación de cumplimiento de sentencia, donde prácticamente hay una amenaza velada a un equipo de ministros. ¿Qué va a hacer la Corte? ¿Va a destituir a los ministros y al presidente de la República? ¿Eso va a ser? Lo que viene haciendo con los dictámenes en materia de procesos constituyentes, ese es otro tema que merece cuestionamiento, y merece cuestionamiento las rémoras en esta clase de casos como el que usted comenta, es decir, donde se abre la fase de verificación de cumplimiento de esta sentencia dictada, me parece que en septiembre u octubre del año pasado, donde se ordena, el caso de la superintendencia de bancos me refiero, donde se abre la fase de verificación de cumplimiento de la sentencia porque, claro, hubo este intento afortunadamente fallido de tomarse la super de bancos por asalto por parte del señor Verduga. Ya hemos ido viendo en los chats que se han hecho públicos la manera en que esa operación política se quiso realizar. Por eso existe en gran medida, entre otras cosas, el caso Ligados. La Corte abre esta fase de verificación del cumplimiento, como usted dice, pide que se entregue información en 24 horas, pero parece que esas 24 horas se han ido transformando en 24 días, en 24 semanas, se transformarán en 24 meses, y así pasará este caso que subió como la espuma en su momento, porque esta es una Corte absolutamente reactiva, ¿no? Cuando la problemática político-jurídica está en efervescencia, la Corte entra en el baile. Pero como ya vieron que, salvo el caso de la consejera Bonifaz, los miembros de esta malhadada Liga Azul fueron destituidos en sentencia definitiva por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces parece que el tema incumplimiento de sentencia ya no tendría mayor importancia. Este es un mensaje peligroso, dañino, porque supone entonces que usted, siendo funcionario público, puede pasarse por encima las sentencias de la Corte Constitucional, y eso no va a traer ninguna consecuencia jurídica. Entonces, por esas y otras razones, claro, usted tiene todavía a la gente sentada en el Consejo de Participación Ciudadana, me refiero, por ejemplo, a la consejera Bonifaz, que debió haber sido destituida ya por parte de la Corte Constitucional. Y claro, la destitución que operó por la vía del Tribunal Contencioso Electoral abrió el camino para que ahora haya una suerte de renovación en las sillas del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí está el consejero Molestina, que me parece es una de las figuras más rescatables del Consejo de Participación Ciudadana. De ahí al resto, francamente, no los conozco. David Rosero me parece que es ya la cuarta o quinta estancia en el CPCCS. Tengo mis discrepancias jurídicas con la forma en que él volvió. Creo que jurídicamente él no podía reasumir el cargo. Hay expresa disposición en la Ley Orgánica del Servicio Público, pero bueno, el Procurador General del Estado ha tenido otro criterio. Ahora, esto nos debe llevar a una nueva reflexión, querido Miguel. Estamos frente a un Consejo de Participación Ciudadana que desde el año 2019 para acá, salvo el caso del transitorio, evidentemente, a partir de que empezó a ser electo por voto popular, ninguno de estos consejos ha terminado completamente en su integración. Todos estos consejos terminan por la vía de los juicios políticos, por la vía de los juicios penales, por la vía de las destituciones canalizadas a través de la Corte Constitucional, terminan fuera del cargo. Es una institución absolutamente inestable. Y por esta razón, como la institución en sí misma implica inestabilidad, tampoco le han podido dar la estabilidad que el país exige en materia de designación de autoridades. Y por esa razón, insisto, querido Miguel, esté quien esté en el Consejo de Participación Ciudadana, sea Fantoni, sea cualquier persona al frente, sea correísta o no sea correísta, es un órgano que está destinado y llamado a desaparecer. Y yo espero que el presidente de la República tome cartas sobre el asunto, porque es un asunto que está esencialmente en manos del jefe del Estado. En el caso de la destitución última, porque ha habido tantas destituciones como bien usted recuerda en el Consejo de Participación, doctor Quintana, hay un caso pendiente. El caso pendiente de la Corte nada tiene que ver
que el Tribunal Contencioso haya destituido a unos y haya dejado, en este caso, a la señora Bonifaz, que además está enjuiciada penalmente, pero hay un caso pendiente. ¿Y qué legitimidad le da a ella para que pueda actuar cuando hizo igual que sus compañeros de haber inobservado e incumplido una sentencia de la Corte Constitucional? Yo le diría que en un país donde la decencia es la regla general en el ejercicio de la función pública, cuando uno recibe esta serie de señalamientos, de cuestionamientos, es mejor dar un paso al costado. Y usted lo dice muy bien, efectivamente, la destitución de la Liga Azul de manos del Tribunal Contencioso Electoral no operó por el tema superintendencia de bancos, operó porque estos señores hicieron campaña bajo el amparo y bajo la cobertura de una organización política, cosa que está prohibida por la Constitución y prohibida por la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Punto final. Por eso es que la consejera Bonifaz no fue destituida por el TCE. Ahora, la responsabilidad que se presenta por incumplir una sentencia constitucional que también pudiese generar, en el caso de ellos, una destitución, opera porque los señores mañosamente, ahí sí, la Liga Azul, más el voto de la consejera Bonifaz, quisieron tomarse por asalto la superintendencia de bancos cuando había una sentencia de la Corte que claramente determinó que ya usted tenía nombrado un superintendente de bancos y que la aceptación parcial de la acción extraordinaria de protección a favor o en favor del señor González no implicaba que él recuperaba o retomaba inmediatamente el cargo. Entonces ahí, en un ejercicio muy extraño de maromas interpretativas por parte del señor Verduga, se intentó hacer esto que finalmente no prosperó, y bueno, eso meritaría una respuesta a la Corte. El problema es que sí, nos puede parecer ilegítimo que una persona, hablo de la consejera Bonifaz, que tiene un proceso penal encima por delincuencia organizada y que además tiene una fase de verificación de cumplimiento de sentencia abierta en la Corte Constitucional, siga actuando en el CPCCS, pero lamentablemente, mientras la Corte no tome una decisión sobre este tema, pues ella tiene absoluta posibilidad y viabilidad de seguir actuando en el pleno del organismo. Entonces, estas son las cosas que uno cuestiona de la Corte Constitucional, ¿no? El caso súper de bancos fue carrera de caballos y parada de burros, querido Miguel. Doctor Quintana, ahora, en estas condiciones, el Consejo va a seguir funcionando y tiene entre sus manos la designación de importantísimas autoridades, la renovación del máximo organismo electoral, el Consejo de la Judicatura, que también ha estado tan inestable como el propio Consejo de Participación Ciudadana, la misma Fiscalía. ¿Qué garantías puede haber en este proceso con las comisiones ciudadanas de selección? Que realmente, ¿qué garantía puede haber en eso? Yo creo que ninguna, Miguel, absolutamente ninguna, porque este sistema perverso, que de participación ciudadana y de control social no tiene más que el nombre, y que está diseñado nada más y nada menos que en esta Constitución, hecha como traje a la medida del correísmo, digamos, hace que usted integre comisiones ciudadanas de selección de 10 miembros, de los cuales 5 son empleados de las funciones de poder del Estado, porque les llaman delegados a quienes vienen del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de Transparencia y Control Social y de la función electoral. Es decir, que es gente que de ciudadana no tiene nada. Es gente que va con una intención, una agenda claramente para buscar favorecer, y lo hemos visto durante todos estos años, básicamente desde la creación del Consejo de Participación Ciudadana, a determinada persona en el famoso concurso. Y tiene otros 5 integrantes que provienen supuestamente de la sociedad civil y que son designados sobre la base de un proceso de selección por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Sí hay que entender una cosa. Teóricamente, normativamente, el Consejo de Participación Ciudadana no realiza el concurso. Quienes realizan el concurso son, como usted bien anota, los miembros de estas comisiones ciudadanas de selección. Lo que hace el CPCCS son 2 cosas: la normativa que permite instrumentar estos concursos y luego,
digamos, sobre la base de los resultados que arroja el concurso llevado adelante por la Comisión Ciudadana de Selección, el Consejo de Participación Ciudadana hace la designación y luego viene la posesión en la Asamblea Nacional. Ahora, un reglamento, por ejemplo, en el caso del concurso de Fiscal General del Estado, que ha recibido tantas modificaciones, un reglamento donde en principio se quiso eliminar la comparecencia oral, cuando lo que más se busca, por ejemplo, en el caso de un aspirante a Fiscalía General del Estado, no es solamente su conocimiento doctrinario, sino también su destreza práctica al momento de tener que exponer sus ideas y sus tesis en un tribunal, en una sala de audiencias. De eso se quiso eliminar. Esa manera tan absurda de pretender impedir que ciertos abogados en libre ejercicio participen en el proceso de selección. Esa manera tan absurda de contar los puntos en el sistema o en la fase de méritos, a mí no me entrega ninguna garantía, sumado a que no tenemos idea de cómo se va a conformar la Comisión Ciudadana de Selección. Y eso solamente en el caso del concurso de fiscal. Ahora eso traslade al caso del Tribunal Contencioso Electoral, traslade al caso del Consejo Nacional Electoral, traslada al caso de la Defensoría del Pueblo, que esa Defensoría del Pueblo está en manos de un señor que era secretario del Consejo de Participación Ciudadana, de la señora Sofía Almeida. ¿Decide hace cuánto está ese señor ahí? ¿3 años? ¿Encargado? ¿Puesto a dedo? Porque lo pusieron a dedo en el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener que, digamos, tolerar que estos señores ganen sueldo sin hacer su trabajo? Perdón que sea tan duro con lo que estoy diciendo con los señores, con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, pero poca plata no ganan para hacer lo único que se les pide hacer, que es los concursos, y hacerlos bien, y hacerlos rápido. Rápido no es que usted me diga que de aquí, veamos si a diciembre de 2025 o enero de 2026, si Dios da vida y salud, veamos si te suelto por ahí al fiscal general del Estado. Vea, están prorrogados desde enero, 5 meses, el señor Godoy y compañía, en el Consejo de la Judicatura, porque no se les dio la gana de hacer el proceso de designación. Y ahí está. Las consecuencias, ¿cuáles son? Concursos que debe llevar adelante el Consejo de la Judicatura, porque estos son efectos colaterales entrampados. La renovación de la Corte Nacional de Justicia no se ha dado. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura no está completo. No ha sido renovado. No avanza el proceso de designación de jueces constitucionales de primera y de segunda instancia. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura está con 3 de 5 vocales. Esto es una vergüenza institucional. Entonces, francamente, nos han llevado a un punto en el que ya el tema es intolerable, y por eso me parece que el consenso es, esta gente, no solo que ellos se tienen que ir a la casa, sino que la institución a la que representan tiene que desaparecer, querido Miguel. Lo que usted señala en las diferentes instituciones, doctor Ismael Quintana, refleja esa debilidad institucional para el pleno funcionamiento. Órgano administrativo disciplinario de la Judicatura no funciona a plenitud, 3 de 5. Consejo Nacional Electoral en funciones prorrogadas. Defensor del Pueblo efectivamente encargado, y allí está. Habría que averiguar qué está haciendo el Defensor del Pueblo. Y la propia Fiscalía, la primera autoridad en materia penal que investiga, es importantísima, más aún cuando el país vive un conflicto armado interno y esta guerra contra la delincuencia organizada. Doctor Quintana. Exactamente, querido Miguel, y eso tiene nombre y apellido, y es vagancia y desidia. No hay pretexto. No hay pretexto, Miguel. El periodo, por ejemplo, de la doctora Salazar terminaba el 8 de abril. Y el Consejo de Participación sabía, primero, que el periodo es un periodo fijo de 6 años, en el caso del fiscal general del Estado, que la doctora Salazar no tenía opción a reelegirse. Por lo tanto, si yo ya sé que este proceso, que además es muy delicado, porque evidentemente no es lo mismo, lo digo con mucho respeto, pero no es lo mismo nombrar un defensor del pueblo, que está ahí básicamente para ver pasar el día, que nombrar un fiscal general del Estado. Mucho más cuando usted tiene la vara alta dejada por parte de la fiscal Diana Salazar. Entonces eso hace que el proceso de selección, con especial énfasis en el tema de Fiscalía General del Estado, deba ser absolutamente riguroso y exigente, ¿cierto? Entonces, si usted ya tenía todas estas cuestiones previstas, si usted ya sabía que el día de terminación del periodo de la fiscal Salazar iba a llegar,
lo más prudente era organizar el concurso con antelación. ¿Por qué no lo hicieron? Porque estos señores pasan, como hemos visto en el tema ligados, en otros temas, en otros asuntos de carácter político, ¿no? Pasan pensando en el día de la chirimoya, pasan pensando en la semana del mazapán, pasan haciendo conversatorios que nadie le para bola, y se acordaron al final del concurso. Entonces, cuando ven que ya no había tiempo, entonces vino la prácticamente obligatoria prórroga de la fiscal general del Estado, porque yo no quiero ni pensar qué pasaba si, por ejemplo, tanto la fiscal Salazar como el fiscal subrogante Toainga decían, bueno, la Constitución establece 6 años, he cumplido mis 6 años, nos vamos a la casa, hasta luego. ¿Qué pasaba ahí? Si los dos decidían irse a la casa, resulta que la institución quedaba acéfala. ¿Por qué? Por culpa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, sí, querido Miguel, la desidia de sus integrantes, no importa sus nombres, no importa quién preside el órgano, hace que estos procesos no hayan sido realizados con suficiente anticipación y hace entonces que lamentablemente las autoridades que ya debían haberse retirado permanezcan en prórroga o a modo de subrogación en esta clase de cargos. Entonces sí, el Consejo de Participación Ciudadana ha abonado a la debacle y a la debilidad institucional en la que está sumido el país en este momento. Pero es que por eso estamos debatiendo un proceso constituyente, entre otras tantas cosas, precisamente porque el sistema diseñado en la Constitución, de concursos, de Consejo de Participación Ciudadana, de meritocracia, no sirve, no calza, no ha llegado a buen puerto, y por esa razón estamos debatiendo la necesidad de cambiar ese sistema, de resetear el país en materia institucional. Precisamente por lo que usted dice, doctor Quintana, y en nombre, entre comillas, de la participación ciudadana desde el 2008, este consejo lo que ha venido es controlando, perdón la redundancia, controlando los organismos de control, tomándose fiscalía, consejo electoral, el consejo de la judicatura, etcétera, y eso se ha evidenciado con estos maquillajes de los veedores y comisiones ciudadanas. Mientras esto no cambie, el país va a seguir viendo que esto suceda. Lo que puede cambiar es el poder de turno, las autoridades, pero con 7 consejeros, controlar a los organismos de control, esto no es admisible, doctor Quintana. A ver, yo pienso que el país debe entrar, Miguel, en un proceso de debate, de diálogo, sobre la base de la sinceridad en este punto. Creo que es claro que el Consejo de Participación Ciudadana es un órgano, y usted lo ha dicho, no importa quién esté frente al gobierno, sea Correa, Moreno, Lasso, Noboa, mañana cualquier otro gobernante, es un órgano que es, por su propia integración, absolutamente susceptible de ser cooptado por el poder político de momento. Yo siempre suelo hacer esta comparación, que a veces es un poco grotesca. Mucha gente que nos está viendo y escuchando seguramente ha visto esta telenovela tan famosa de Betty la Fea, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba cuando don Armando estaba sobrio y le veía a Betty la Fea, seguramente no tan agraciada, ¿no es cierto? Entonces el compañero de oficina le brindaba un embellecedor, que era un trago, ¿cierto? Y cuando don Armando ya estaba un poco entrado en tragos, a quien le veía fea estando sobrio, luego con tragos en la cabeza le empezaba a ver bonita, y entonces le resultaba agradable y trataba de seducirla hasta que la conquistó. Eso les pasa lamentablemente a nuestros políticos con el Consejo de Participación Ciudadana. Ese consejo es de esta Betty la Fea, que cuando el político sin poder, sin la banda presidencial, lo ve desde lejos, lo ve feo. Todos los candidatos presidenciales que usted puede escuchar durante todos estos últimos procesos electorales, salvo el caso del correísmo, por supuesto, le han dicho a usted que el Consejo de Participación Ciudadana es un órgano nefasto, inútil, que no hace nada y que debe desaparecer. Pero resulta que, yo le diría, no ni así. Pero cuando llegan al poder, que es el embellecedor, esa banda presidencial es del embellecedor, se toman ese embellecedor llamado poder, y claro, si a eso usted le agrega que son presidentes que no llegan al Parlamento con una mayoría sólida propia, entonces claro, ven en ese órgano que antes era feo
una cuestión bonita, atractiva, interesante para seducir y conquistar. ¿Por qué razón? Porque claro, va a ser para un presidente de la República siempre mucho más fácil, y por eso Correa diseñó este esquema autocrático, concentrador de poder, porque claro, va a ser mucho más fácil que un presidente de la República coopte las voluntades de 4 de 7 miembros del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, que una mayoría absoluta de integrantes de un parlamento, pensando en que la posibilidad de designar autoridades volviese al parlamento. Entonces, por esa razón, cuando ya están en el poder, nuestros gobernantes prefieren no toparle al Consejo de Participación Ciudadana, porque si bien es el patito feo de esta historia, resulta ser un órgano para efectos del poder político muy útil, ¿no? Pese a que para nosotros como ciudadanos, en cambio, sea lo contrario, sea un órgano absolutamente inútil. Esa forma de pensar es la que debe cambiar. Y por eso yo confío en que el presidente Noboa, que ha tenido la intención y ha hecho el ofrecimiento de, en una constituyente, entre otras cosas, desaparecer el órgano, ojalá esto haga. Por eso yo hablo de un sinceramiento también de los políticos, porque para nadie es un secreto que quien esté en el poder de turno va a querer cooptar o tener al menos control sobre la designación del fiscal, del procurador, de los superintendentes, del órgano electoral, del órgano administrativo, de la función judicial. Entonces, si las designaciones van a ser políticas, como lo han sido en el pasado, cuando las designaciones han estado en manos de los congresos, y como lo han seguido siendo ahora, cuando supuestamente han estado en manos de un órgano que de control social y participación ciudadana solamente tiene el nombre, es decir, siguen siendo políticas, bueno, ahorrémonos tiempo, ahorrémonos la plata que nos cuestan los concursos de méritos de oposición, y dejemos que las designaciones que son políticas estén en manos de los políticos. ¿Y dónde están esencialmente los políticos? En el Parlamento. Por esa razón yo creo firmemente que, más allá de que no es un sistema perfecto el hecho de que usted deje en manos de los parlamentos la designación de estas autoridades de control, me parece que al menos es el mecanismo no solo más rápido, sino más sincero de designación de esta clase de autoridades, porque aquí hay un ingrediente más. ¿Por qué usted no ve gente prestante poner su nombre en los concursos, por ejemplo, para el caso de Fiscalía General del Estado? Porque hay gente brillante en el derecho penal y procesal penal, como la doctora Paulina Araujo, por ejemplo, como el doctor José Molina, por ejemplo, entre otros tantos penalistas brillantes, Felipe Rodríguez y otros. ¿Por qué ellos no quieren intervenir en estos procesos? Porque precisamente saben que son procesos amañados, que son procesos que ya tienen por anticipación un ganador, y es gente que valora tanto su nombre y su prestigio que no van a ir a dejar ese nombre en la vía pública, pues en la mitad del camino, ¿no es cierto? ¿Por qué gente como Rafael Ollarte no quiere participar en el proceso para integrar una corte constitucional, etcétera? Porque evidentemente no va a arriesgar su nombre y su prestigio a este tipo de sainetes mal armados. Entonces, incluso para eso, porque usted a gente de esa talla, como Paulina Araujo, como José Molina, como Rafael Ollarte, como Jorge Alvear, como Enrique Herrería y otros tantos personajes tan importantes y tan brillantes, ¿por qué a esa gente usted le tiene que llamar y decirle, oiga, yo le quiero incluir en mi terna para la Fiscalía General del Estado, doctor Araujo, doctor Molina, doctor Rodríguez, ¿usted me acepta? Entonces ellos le dirán, bueno, sí, sin necesidad de que haya un concurso de nada, porque eso es una fantasía y es una mentira. Y creo que ese ejercicio de sinceridad va a abrir el camino para que el sistema de designación de autoridades pueda no llegar a ser perfecto, pero sí mejor que lo que tenemos ahora, que es francamente un desastre, Miguel. Efectivamente, ojalá cambie esto por el bien del país y por sólidos organismos de control en el Ecuador. Como siempre, muchas gracias, doctor Ismael Quintana, constitucionalista, por ilustrarnos sobre estos temas de interés en la coyuntura nacional. Gracias, Ismael. Un abrazo, querido Miguel. Buenos días. Muy amable. 8:32 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de Fuerzas Armadas Ecuatorianas, y el papel de la institución militar en materia de seguridad interna y los últimos hechos ocurridos, como el sucedido en el Alto Punino, 11 militares muertos.
Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.